Descubrí que estaba muerto en un motel de carretera junto a la carretera 93. El empleado me dio un periódico local doblado, cuando pagué el café. Menudo desastre en la I-15, dijo. Un par no lo lograron. Asentí, no dije nada. Tomé el periódico por costumbre. De vuelta en mi habitación, lo hojeé mientras mis botas se secaban junto al radiador. Página 6. Esquina inferior. Hombre local muere en choque con fuego. Nombre: Mark Dalton. Edad: 40. Conductor de camiones. Le sobrevive su esposa Lena. Servicio conmemorativo. Pendiente. Lo leí un par de veces. No había foto, solo una imagen de archivo de un semi envuelto en llamas. El artículo decía que me había salido de la carretera cerca de Elko, Nevada. Vehículo identificado por el VIN. Cuerpo muy dañado para confirmación visual. Identificación confirmada por la esposa. Dejé el periódico. Me serví el café. Me senté en el borde de la cama y miré la pared por mucho tiempo. Había entregado una carga en Missoula el día anterior. Camión intacto, sin choque, sin llamas, sin funeral. Yo estaba vivo. Entonces, ¿a quién enterraron? ¿Y quién quería que me enterrasen? No entré en pánico. No llamé a nadie. Simplemente saqué mi teléfono y miré la hora. 6:42 a.m. Montana estaba fría en abril, pero las carreteras estaban despejadas. Me quedé mirando la pantalla hasta que se atenuó. Luego toqué el botón de bloqueo, viendo mi reflejo parpadear. Aún respirando. Aún yo. Guardaba mis herramientas en un compartimento cerrado bajo la litera en mi cabina. Un segundo teléfono. Un disco duro. Una unidad USB encriptada con archivos a los que solo yo podía acceder. Años de costumbre de vivir solo en la carretera. Empaqué mis cosas sin ninguna prisa. Pagué 2 noches más en el motel. Dejé el cartel de «No molestar» en el pomo. De vuelta adentro, volví a desplegar el periódico. Leí cada línea con atención. Alguien se había molestado en falsificar esto. El número VIN coincidía con el camión que vendí hace 2 años. Misma marca, mismo modelo. Distintas placas. Resultado distinto. Aún no estaba enfadado. Solo consciente de ello. Algo había ido mal en alguna parte, o tal vez no del todo, tal vez esto estaba saliendo exactamente como alguien quería. Conecté el móvil desechable. Lo encendí por primera vez en 6 meses y empecé a hacer una lista. La primera llamada fue a Lena, directo al buzón de voz. Lo intenté otra vez. Nada. No dejé ningún mensaje. Después probé con su hermana. Sin respuesta. Luego a nuestro vecino, Rick. Luego a mi amigo Vic del trabajo. Los teléfonos sonaron y luego se apagaron, como si alguien hubiera pulsado un interruptor. A la tercera hora, dejé de llamar. Abrí Facebook. Mi antigua cuenta, aún activa, apenas usada. Mensajes, menciones, condolencias. Siento mucho tu pérdida, Lena. D.E.P. Mark. No puedo creer que se haya ido. Fotos de nosotros juntos en el lago el verano pasado. Comentarios acumulándose como tierra sobre un ataúd. Entonces me fijé en los anuncios. Compañías de seguros de vida. Planificación para gastos finales. Recuerdos conmemorativos. Un algoritmo había decidido que estaba muerto y quería ayudar a monetizarlo. No hice clic en ninguno. Actualicé el perfil de Lena. Foto en blanco y negro de nuestra boda. En recuerdo cariñoso, en la parte superior. Ella había actualizado su estado sentimental. Viuda. Habían pasado 4 días desde que publicaron el artículo. Cerré la aplicación. Di una vuelta a la manzana. Viento frío por las calles vacías. Mis botas hacían mucho ruido en el pavimento. Me detuve en la tienda de la esquina. Compré una tarjeta SIM desechable y unas gafas de sol baratas. Cuando volví a la habitación me senté en el suelo y abrí la memoria USB encriptada. Dentro, escaneos de la información de nuestra cuenta conjunta. Escritura de la casa. Pólizas de seguro. Abrí el archivo del seguro de vida. Póliza activada hace 2 años. 750. Beneficiaria. Lena Dalton. Mi firma estaba abajo. Legítimo. Recordé haberlo firmado. Ella dijo que era por si acaso pasaba algo en la carretera. No lo había pensado mucho. Hasta ahora. Abrí mi correo electrónico. No había mensajes nuevos. Busqué algo de la compañía de seguros. Nada. Busqué mi nombre. Encontré un obituario que Lena debió haber presentado. Fue breve y formal. Trágico accidente. Amado esposo. Se fue demasiado pronto. Había un enlace al final. Donar en memoria de Mark. Se redirigía a su PayPal. Me quedé mirando la pantalla, con las manos quietas. Sin ira, solo una brecha que se hacía más grande dentro de mí, como si algo se hubiera soltado y comenzado a desviarse. Apagué las luces. Me senté en la cama. Escuché el zumbido del calentador del motel. Ella me había enterrado. Recogió muestras de simpatía.
Tal vez dinero, tal vez más. Pero ella no sabía que yo estaba observando. Crucé las líneas estatales a la medianoche, tomé los caminos secundarios hacia Spokane, con los faros apagados cada vez que pasaba un desvío. Mi equipo estaba estacionado en el lote de un amigo cerca de Flathead bajo una lona. Limpio. Intacto, nadie sabía que había vuelto. No me detuve en casa. En cambio, me registré en el Merriton Inn, en la avenida Sprague. De poca altura, sin cámaras, solo efectivo. Me registré con el nombre de Lucas Hale, un nombre que usé una vez en Laredo cuando un trabajo salió mal y necesitaba papeleo limpio rápido. El empleado no dudó. La habitación olía a lejía y a cigarrillos. Una lámpara que funcionaba, paredes blanquecinas, televisor montado de lado. No importaba. No estaba allí para dormir. Al amanecer, conduje hasta una pequeña unidad de almacenamiento que había mantenido desde antes de casarme. Ni siquiera Lena lo sabía. Unidad 218, la misma combinación que había usado desde Afganistán. Dentro había una sola caja de metal, militar, abollada en una esquina. La llevé de vuelta al motel, la coloqué en la cama y la abrí lentamente. La vieja computadora portátil arrancó con un gemido, sin copias de seguridad en la nube, sin enlaces a nada compartido. Solo archivos, registros financieros, registros de contraseñas, carpetas encriptadas etiquetadas en mi clave. Revisé nuestra cuenta bancaria conjunta. El saldo seguía siendo 0. El pago del seguro aún no se había publicado, pero ella ya había retirado nuestros ahorros. Eso no era vacilación. Eso era sincronización. Abrí la escritura de la cabaña en el norte del estado. Ambos nuestros nombres, comprada durante un buen año. Lugar remoto, sin servicio de telefonía celular, sin vecinos. Un lugar de escapada. No habíamos estado allí desde el otoño pasado. Todavía tenía las cámaras de rastreo empacadas del último viaje. Se estaba formando un plan. Silencio. Preciso. No venganza, solo datos. Inicié sesión en los registros del DMV usando un viejo truco de credenciales de un amigo en logística. Ningún movimiento en la licencia de Lena. Ningún vehículo nuevo registrado. Pero ella había cambiado su dirección postal a un apartado de correos en la ciudad. Actualicé mis archivos. Verificación cruzada con las publicaciones públicas de Lena. Revisé la lista de sus amigos en busca de nombres desconocidos. Nada obvio. Pero sus fotos habían cambiado. Menos sonrisas. Más vino. Siempre en interiores. No estaba buscando pruebas de traición. Ya las tenía. Estaba buscando patrones, horarios, hábitos. No vuelves a una casa que te enterró. La observas desde la distancia. Y cuando empieza a moverse, la sigues. La cámara de rastreo se instaló en menos de 20 minutos. La até a un pino viejo detrás de la cabaña, en ángulo hacia el porche delantero. Activada por movimiento, sin sonido. Cargas activadas cada vez que detectaba movimiento. Era el mismo tipo que usaba para rastrear alces cuando necesitaba paz más que gente. Entonces esperé. De vuelta en el motel, tracé los plazos. Lena trabajaba en la oficina administrativa de la universidad, de 9 a 5, de lunes a jueves. Eso es lo que ella me dijo. Pero su historial de GPS, extraído de nuestra aplicación de coche sincronizada, aún accesible, mostró múltiples viajes a la cabaña. Fines de semana. Entre semana. Siempre breve. Siempre menos de 3 horas. Esperé 6 días antes de que llegara la primera alerta. 1:43 p.m. jueves. Un fotograma mostraba a Lena abriendo la puerta principal. Ella no estaba sola. Un hombre estaba de pie a su lado. Alto blazer oscuro, de corte limpio. Brazo alrededor de su cintura. Siguiente imagen. Botella de champán. 2 vasos en la barandilla del porche. Ella se inclinó hacia él, riéndose. Él besó su mejilla. Descargué la matrícula de la segunda imagen. Chevy Tahoe azul. Modelo más nuevo. Número de placa muy visible. Lo busqué a través de un sitio de pago. Registrado a nombre de Andrew Collier, de 39 años. Ocupación. Ajustador de siniestros de seguros. Trabajaba para North Horizon Mutual, la misma compañía que tenía mi póliza de seguro de vida. Me quedé mirando la pantalla largo rato. Ya no era solo algo personal. Era procesal. Andrew tenía acceso a reclamos, cronogramas, protocolos de verificación. Él habría visto mi archivo, habría guiado a Lena a través de la estructura de pago, sabría cómo navegar por la burocracia, sabía cómo mantenerlo en secreto. No solo se acostaba con mi esposa. Él la estaba ayudando a enterrarme, en papel, en los registros, en términos legales que traducían el dolor en efectivo. Hice zoom en un fotograma donde Lena levantaba su copa en un brindis. Su sonrisa parecía genuina. También la de él. Copié el metraje, lo etiqueté con la fecha y la hora, e hice una copia de seguridad en 3 unidades separadas. Una en la caja fuerte del motel, una fuera del sitio,
Una en un casillero de almacenamiento, con un nombre falso. No iba a confrontarla. Todavía no. Primero, quería ver cuán profundo habían cavado. Se suponía que el lugar del accidente estaba justo a las afueras de Elko. Milla marcador 218. Conduje allí un viernes. El cielo estaba despejado. El tráfico era ligero. Según el artículo, me había salido de la carretera, había chocado con una zanja y me había quemado. Camión destrozado. Cuerpo irreconocible. La historia sonaba lo suficientemente trágica como para pasar sin escrutinio, excepto que no ocurrió. Sin marcas de quemaduras, sin tierra removida, sin barandillas dobladas. Solo maleza seca, grava y vacío. Me detuve de todas formas. Caminé por el borde de la carretera. Busqué cualquier cosa. Una cicatriz en el pavimento, manchas de aceite, escombros. Nada. Conduje hasta Elko y pregunté por allí. Depósitos de grúas. Estación local de bomberos. Técnicos de emergencias médicas. Todos dijeron lo mismo. No se reportó ningún choque así, ningún camión sacado de una zanja esa semana. Ningún conductor encontrado muerto. Un mecánico mayor recordó haber oído hablar de ello de alguna señora que llamaba con antelación sobre asuntos de seguros. Pensó que era extraño. ¿Por qué preguntar sobre los procedimientos de reclamación antes de que se confirmara el cuerpo? No recordaba el nombre. La oficina del forense era lo siguiente. Les dije que investigaba una fatalidad de tráfico para una investigación legal. Les di la fecha y la ubicación. Una mujer tras el mostrador sacó un archivo delgado. Una entrada. Sin confirmación de identificación. Sin ADN. Quemado hasta quedar irreconocible, decía el formulario. Pregunté quién había aprobado la cremación. Ella volteó la página. Pariente más cercano. Lena Dalton. Su firma. Rápida y limpia. Segura. Me apoyé en el mostrador. ¿Hubo una autopsia? Ella negó con la cabeza. El cuerpo nunca fue traído aquí. Transportado directamente a Serenity Memorial. El crematorio. Serenity tenía buena reputación. Tranquilo, rápido, sin preguntas. Utilizado principalmente para cuerpos no reclamados o aquellos sin familia. Barato, eficiente, fácil de ocultar errores. O de plantarlos. El formulario decía que el cuerpo estaba acompañado por una copia de mi licencia y un certificado de defunción emitido fuera del estado. Ambos proporcionados por Lena, sin fotos, sin huellas dactilares. Solo su palabra. Le di las gracias a la mujer y me fui. De vuelta en la camioneta, me quedé quieta mucho tiempo. No solo me habían declarado muerta, había sido suplantada. El cuerpo de un extraño quemado en mi nombre, convertido en cenizas y enterrado bajo papeleo. Y todo lo que necesitó fue la firma de una mujer. La oficina de seguros estaba ubicada en una plaza corporativa en el lado este. North Horizon Mutual. Suite 301. No entré. Todavía no. En cambio, accedí a los documentos de la póliza mediante mi cuenta de respaldo privada. Años atrás, había escaneado todo lo que Lena me pidió firmar. Principalmente, cosas de la casa. Cuentas en conjunto. Pero un día me entregó una pila de formularios por si acaso pasaba algo en la carretera. Fue entonces cuando se elaboró la póliza de seguro de vida. Pago de 750. 0. Términos estándar. Cláusula por muerte accidental. Beneficiaria. Lena. Mi firma estaba allí abajo. Recordaba haber firmado. Ella sonrió. Me besó en la mejilla y me dio una cerveza justo después. Pero la póliza archivada ahora no era la misma. Esta tenía exenciones médicas. Declaraciones de 2 médicos que decían que no tenía afecciones preexistentes. Nunca había visto eso antes. Y mi fecha de nacimiento era incorrecta. Desactivado por un día. También lo era mi altura indicada. Mi peso. Mi tipo de sangre. Hice zoom en la firma. Parecía casi correcta. Trazo suave, ángulo sólido. Pero la inicial del medio estaba desactivada, en forma de bucle como una E cursiva en lugar de mi L afilada. Lo había visto antes. Hace 3 años, Lena intentó avalar un préstamo para un coche sin decírmelo. Dijo que fue un error, que el concesionario había agregado mi nombre por accidente. No insistí entonces. Pensé que tal vez ella había entrado en pánico. Tal vez era solo estrés por el dinero, pero la firma de ese préstamo era idéntica a la del formulario de seguro. El mismo bucle falso. Misma vacilación en la K. Ni siquiera se molestó en cambiarlo. Saqué nuestros viejos correos. Encontré un PDF donde ella me había enviado una copia escaneada de la póliza para los registros. El original. La versión limpia. El que realmente firmé. Luego lo comparé con el que estaba archivado en North Horizon. Alterado. Falsificado. Lleno de errores convenientes. Y nadie revisó. Nadie cuestionó el cambio.
Después de todo, estaba muerto. Copié todo a una carpeta aparte. Lo renombré como Prueba 1. Hice una copia de seguridad en 3 ubicaciones. Esto ya no se trataba de atraparla. Se trataba de documentarlo todo. Todavía tenía acceso. Lena nunca cambió el inicio de sesión del sistema de vigilancia doméstica. Tal vez lo olvidó. Tal vez no pensó que necesitaba hacerlo. Después de todo, los muertos no revisan sus propias cámaras. Inicié sesión desde el motel. El sistema era antiguo. 4 transmisiones interiores, 2 exteriores. Todas con fecha y hora. Todas archivadas por 90 días. Saqué imágenes del día después de mi accidente. 14 de octubre. 12. 17 p.m. Lena estaba en la cocina. Ella sirvió café, miró por la ventana, con el teléfono en la mano. 12. 21. Ella respiró hondo y tocó la pantalla, cara iluminada por una videollamada. Su madre, con el rostro pálido y arrugado, apareció. ¿Cómo lo estás llevando? Lena presionó la taza contra sus labios, con los ojos muy abiertos, brillantes. Lo estoy manejando. Voz baja. Ensayada. Él simplemente se había ido. Detuve la grabación. Rebobiné. Lo ralenticé. Justo antes de que la llamada se conectara, Lena buscó un frasco de gotas oculares. 2 apretones rápidos. Parpadeó un par de veces. Lo dejó reposar. Lágrimas a pedido. 1. 3 p.m. Ella se movió hacia la sala de estar. Encendió una vela al lado de una foto enmarcada nuestra de nuestra cena del 10º aniversario. Puso una bufanda sobre la lámpara para lograr una luz más suave. La cámara captó todo. Esto no era luto. Esto era una actuación. Ella no estaba sufriendo. Ella estaba actuando. Esa noche, profundicé más. Descargué el resto del metraje de esa semana. La noche después de la llamada escenificada, Andrew apareció. Los vi sentarse en el sofá bebiendo vino, riendo, su cabeza en el hombro de él, la mano de él en su muslo. 3 días después de que supuestamente hubiera muerto. Sin ropa negra. Sin pañuelos de papel. Solo pies descalzos, vino abierto, una película pausada en la pantalla. Lo archivé todo. Comprimí los archivos, hice una copia de seguridad de ellos. Los agregué a la carpeta. Proof 2. Lo que lo empeoró no fueron solo las mentiras, fue lo bien que las llevaba, con qué facilidad se movía entre la tragedia y la comodidad. Ella tenía un guión, una escena, toda una producción, y detrás de cada buena producción, usualmente está un director. Después, dirigí mi atención a Andrew. Andrew Collier tenía el tipo de presencia en línea que solo se ve en personas que piensan que es un currículum vitae. LinkedIn pulido. Foto de rostro pulcra. Menciones de defensa del cliente, apoyo de reclamos y navegación al final de la vida. Uno de esos elogios corporativos convertido en biografía. Pero cuanto más profundo indagaba, menos perfecto se volvía. Ajustador de seguros. 8 años en North Horizon. Antes de eso, una firma más pequeña en Oregón. Antes de eso, nada. Un tramo en blanco. Vacíos laborales. Detalles faltantes. Busqué su nombre a través de registros judiciales en 3 estados. Nada delictivo. Nada reciente. Pero entonces empecé a mirar los archivos civiles. Casos de patrimonio. Aparecieron 3 nombres. 3 mujeres. Todas viudas recientes. Todas habían presentado reclamos a través de North Horizon. Todas habían estado vinculadas románticamente a Andrew Collier dentro de los 3 meses del fallecimiento de su cónyuge. La primera era Lisa Gardner. El esposo murió en una caída. Un paso en falso accidental desde una terraza. Pago de 400. 0. 2 meses después, ella y Andrew fueron vistos juntos en una gala. La segunda era Michelle Tran. El coche del esposo se incendió en un garaje. No se encontró ninguna falla mecánica. Andrew se mudó un mes después. El tercero fue diferente. Claudia Reyes. Su esposo murió de una herida de bala autoinfligida. Suicidio. O eso es lo que decía el informe. El pago fue menor. Solo 250. 0. Aún así, lo suficiente para llamar la atención. Claudia murió 6 meses después de eso. Pastillas y vino. Fue dictaminado un accidente. No se presentaron cargos. Pero los chismes locales insinuaban algo más. Su hermana le dijo a un reportero que Claudia había estado aislada, nerviosa y paranoica. Dijo que Andrew la había cambiado. La hizo cuestionar lo que era real. Leí el artículo 2 veces. Luego lo guardé en la carpeta creciente. Prueba 3. Él tenía un patrón. Objetivo. Seducir. Acelerar el dolor. Facilitar el pago. Desaparecer. No era solo un parásito. Era un técnico.
Y ahora tenía a Lena. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que ya no era una variable. Yo era la anomalía. El que no murió. Y todavía estaba grabando. Hice la llamada un jueves. Usé la línea fija del motel. Sin identificador de llamadas. Sin rastro digital. James Avery. Respondió la voz. Plana y familiar. Soy yo. Dije. Necesito tu ayuda. Él no preguntó quién. No necesitaba hacerlo. ¿Sigues respirando? Por ahora. James y yo servimos juntos en la reserva. Él se fue a Jack, luego a Derecho Civil, protección de patrimonio, fraude, el tipo de guerra de papeleo para la que nunca tuve paciencia. Me debía una. Lo saqué de una zanja en Kandahar cuando las cosas se torcieron. No habíamos hablado en 3 años. Le di la versión corta: muerte fingida, documentos falsificados, nuevo novio, pago en progreso. No lo dramaticé. Solo hechos, directos y fríos. ¿Puedes probarlo?, preguntó. Ya empecé. Estoy dentro, dijo. Para el fin de semana, teníamos un plan. James estableció un fideicomiso vitalicio en Montana, independiente, fuera de la red, protegido bajo un nombre diferente. Todos mis activos fueron transferidos allí. Cuentas bancarias, jubilación, incluso la cabaña. Un cortafuegos digital entre yo y el desastre que Lena estaba construyendo. Por lo que el mundo sabía, Mark Dalton estaba muerto. Eso me dio espacio para moverme. Registramos una nueva identidad bajo una LLC de baja visibilidad que James había creado para clientes que necesitaban discreción. La había usado durante acuerdos de divorcio y casos de denuncia de irregularidades. Me convertí en Eric Ford, sin historia de fondo, sin presencia pública, solo un nombre en los documentos y una sombra silenciosa detrás de todo lo que Lena pensaba que poseía. No quería confrontarla. Todavía no. Era mejor de esta manera, silencioso, invisible. Estar muerto significaba que no tenía que explicarme. No tenía que gritar para ser escuchado. Podría moverme detrás del cristal mientras representaban la escena. Dejadles pensar que habían ganado. Dejadles pensar que eran listos. Mientras tanto, presenté una alerta de fraude a North Horizon a través de un canal anónimo, adjuntando solo una cosa: una captura de pantalla de la póliza falsificada de Lena junto a la original. Sin remitente, sin contexto. Solo un susurro en el sistema. Una ondulación. Suficiente para llamar la atención sin romper mi tapadera. No los estaba cazando. Todavía no. Estaba preparando una trampa. Nuevo corte de pelo. Barba recortada. Gafas. Franela desgastada sobre una camiseta blanca limpia. Parecía el primo de alguien de fuera. Ese era el objetivo. North Horizon Mutual ocupaba la planta superior de un parque empresarial beige en Trent Avenue. Aparqué por la parte trasera, entré por la puerta lateral y subí en ascensor al 3er piso. La recepcionista levantó la vista. Rubia. Educada. Algo aburrida. ¿Puedo ayudarle? Estoy aquí por una póliza, dije. Presentada por Andrew Collier. Soy su primo. Me pidió que revisara algunos detalles mientras él está fuera. Ella hizo clic en su teclado. ¿Tiene el número de póliza? Recité rápidamente el de la reclamación falsificada de Lena. ¿Relación con el fallecido? Me detuve. Amigo de la familia. Conocía a Mark. Andrew está gestionando las cosas en nombre de la viuda. Ella frunció el ceño un poco. No puedo darle información específica sin autorización. No pido detalles. Solo el estado general. Di una sonrisa ensayada, cálida pero olvidable. Solo quiere saber si hay algo que retrase el proceso. Ya sabe cómo puede ser la legalización. Ella suspiró, miró a su alrededor y luego se inclinó un poco. Por lo que sé, la reclamación está bajo revisión. Algunas inconsistencias señaladas la semana pasada. Procedimiento estándar. Sucede todo el tiempo. Asentí. Gracias. Eso es todo lo que necesitaba. Ella me dio una tarjeta. Si tiene preguntas, puede contactar directamente con nuestro examinador interno. Se llama Caldwell. Le di las gracias, me giré y salí lentamente. En el bolsillo de mi camisa, la cámara del bolígrafo seguía grabando. Cada palabra, cada mirada. De vuelta en el coche subí el archivo a la unidad de respaldo y lo etiqueté como Proof. 4. Caldwell. Examinador interno. Eso significaba que mi aviso anónimo no había pasado desapercibido. Había movimiento dentro de la máquina ahora mismo. Del tipo que Lena no podía controlar ya. Y Andrew no podía embaucar. Todavía creían que la única amenaza era el tiempo. Pero el tiempo era mío ahora. No necesitaba atraparlo siquiera. Solo necesitaba permanecer muerto el tiempo suficiente para que se enterraran ellos mismos. Era hora de tirar del primer hilo. Creé un nuevo correo electrónico desechable mediante un navegador encriptado, enrutado a través de 3 países. Desechable, anónimo,
Imposible de rastrear a menos que supieras exactamente dónde buscar. Línea de asunto. Póliza. 8417. 5632. Preocupación por fraude. Destinatario. North Horizon Mutual. División interna de fraude. Conteo de archivos adjuntos. 6. El cuerpo del mensaje era corto. 3 líneas. Se encontraron inconsistencias en la documentación de la póliza. 8417. 5632. Se adjuntan materiales que plantean serias preguntas sobre la causa de la muerte, el proceso de confirmación y la participación del beneficiario. Recomiendo una revisión interna inmediata antes de la aprobación del pago. Sin nombre. Sin reclamo. Solo presión. Los archivos adjuntos fueron seleccionados con cuidado. Los 2 formularios de seguro, reales y alterados, uno al lado del otro. Etiquetas de metadatos que muestran cuándo y dónde se creó el falso. El registro de firma digital de Elena de un sitio de firma electrónica falsificado que había olvidado borrar. Datos EXIF del metraje de la cámara de rastro de la cabaña que muestran a Andrew y Lena celebrando con una marca de tiempo 3 días después de mi supuesta muerte. El formulario de autorización del forense aprobado sin una identificación confirmada. Registros de extracción del DMV que muestran que no se presentó ningún informe de accidente. Un último elemento. Una copia escaneada de mi licencia de conducir real, con fecha de un día después del accidente, utilizada para alquilar un coche con un nombre diferente. Evidencia silenciosa. Sin acusaciones. Sin drama. Solo lo suficiente para hacer que alguien en un cubículo de oficina haga una pausa. El fraude de seguros no es rápido. Es un sangrado lento. Las pólizas se marcan. Los teléfonos dejan de sonar. Los correos electrónicos quedan sin respuesta. No recibes una llamada a la puerta. Recibes silencio. Y eso era lo que quería. Silencio de su parte. Pánico de la suya. El poder no venía de los gritos. Venía de dejarles sentir el peso cambiar bajo sus pies, dejándoles preguntarse quién más lo sabía, quién más estaba mirando. Andrew le diría que no se preocupara, que tenía conexiones, que era una formalidad. No sería capaz de ver la trampa porque los hombres como él piensan que todos los demás están jugando a alcanzarles. No se habían dado cuenta de que el hombre que mataron aún estaba haciendo movimientos, pero lo harían. Pronto. El sobre llegó 2 días después, sin dirección del remitente. Solo su nombre escrito pulcramente en el frente. Dentro, una unidad USB. Y nada más. Ninguna nota. Ninguna firma. Solo silencio. El metraje en la unidad tenía fecha, hora y número. Clip 1. Lena en videollamada, aplicando lágrimas artificiales bajo los ojos secos. Clip 2. Lena y Andrew, en el porche de la cabaña, con vasos tintineando. Clip 3. El interior de la casa, botellas de vino esparcidas, risas. Clip 4. Un extracto bancario que muestra un retiro de 47:0 la mañana después de que fui confirmado muerto. Clip 5. Metadatos del documento de seguro falsificado creado en su portátil. Clip final. Una foto. Yo, sentado en una cafetería cerca de la Interestatal 90. Marca de tiempo clara. 13 de octubre. 2:19 p.m. Un día después de que supuestamente morí. Estoy leyendo un periódico, sonriendo levemente. ¿El titular? Camionero muerto en incendio de Nevada. Me pregunto cuánto tiempo se quedó mirando esa imagen. Si lloró, gritó, o no dijo nada en absoluto. Si se lo mostró a Andrew o lo ocultó. Si finalmente se preguntó, ¿qué pasa si no está muerto? Nunca llegó respuesta alguna. Ninguna llamada telefónica. Ningún texto. Solo silencio digital. Exactamente lo que quería. No estaba tratando de provocarla. No la estaba amenazando. La estaba recordando. Recordándole que los fantasmas no siempre permanecen enterrados, que la historia que construyó se desmoronaba desde dentro, y que cada mentira dicha había sido grabada, en perfecta y fría claridad. Ella se quebró un domingo, no visiblemente, no en público, pero el tipo de quiebre que se ve en el patrón, el inicio de sesión nocturno en su PayPal, la eliminación frenética de publicaciones antiguas, la configuración de privacidad modificada. La cámara de rastreo de la cabaña la captó caminando sola 3 días seguidos. Andrew no apareció, pero sus llamadas a él, sí. El número de teléfono desechable que usé para monitorear la cuenta telefónica de Andrew detectó 2 docenas de llamadas perdidas en 48 horas. 6 mensajes de voz. Textos cortos. Necesitamos hablar. Llámame ahora. Alguien lo sabe. Él respondió solo una vez. No digas nada. Se calmará. No lo hizo. El martes por la mañana, North Horizon hizo el primer movimiento. El pago del seguro fue congelado. Se emitió una notificación formal al beneficiario indicado,
Investigación pendiente sobre posibles discrepancias relacionadas con la reclamación por fallecimiento de Mark Dalton. 2 horas más tarde, Lena recibió una notificación legal en su bandeja de entrada. Citación. Andrew también recibió una. Observé desde una habitación de motel a menos de 6 millas de nuestra casa. La misma ciudad, mismas calles, hombre distinto. Las noticias viajaron en silencio, sin titulares, aún sin reporteros, pero sus amigos dejaron de publicar pésames. Las donaciones pararon. Los mensajes cesaron. Ella cambió su foto de perfil por un paisaje. Eliminó nuestras fotos de la boda. Borró su estado de viuda. Guardé cada edición. Cada marca temporal. Andrew no regresó a la cabaña. Tampoco vino a casa. Las cámaras lo captaron entrando al bufete de un abogado el jueves por la tarde. Control de daños. Demasiado tarde. No me sentí satisfecho, solo estable. Se estaban desmoronando porque la verdad no se corrompe. Espera. Y lo habían construido todo sobre una mentira. La sala del tribunal olía a desinfectante y a papeleo. Luces fluorescentes zumbaban arriba. Bancos duros. Caras que no reconocí, excepto 2. Lena se sentó en la mesa de la defensa, pálida, y con los ojos hundidos. Andrew a su lado, tranquilo, incluso aburrido. Probablemente esperaba una audiencia rápida, una formalidad procesal. Hasta que yo entré, el murmullo comenzó en la parte de atrás. La pluma del juez se detuvo a mitad de la frase. Lena se giró, me vio y palideció. Sus labios se entreabrieron. Sus rodillas flaquearon. Se cayó de la silla. Andrew se quedó inmóvil. Parpadeó. Cara congelada en una expresión como una mala máscara. No miré a ninguno de los dos. Simplemente entré en el estrado y entregué mi identificación. Su señoría, dijo mi abogado. Este es Mark Dalton. Legalmente vivo. Presente. La presunta víctima de fraude de seguros, falsificación y conspiración. La sala del tribunal quedó en silencio. Lena no se levantó. Alguien la ayudó a llegar a un banco junto a la pared. El abogado de Andrew le susurró al oído. Andrew asintió una vez. Luego, otra vez. ¿Su nombre?, preguntó el juez. Mark Dalton. ¿Y está usted fallecido? No, señor. Solo un paciente. Andrew invocó la quinta enmienda. Sin respuestas. Sin emoción. Solo silencio y vergüenza. El fiscal se giró hacia mí. Señor Dalton, ¿le gustaría hacer una declaración sobre el impacto a la víctima? Una. Negué con la cabeza. No, gracias. ¿Le gustaría decir algo a los acusados? Miré a Lena por primera vez. Luego a Andrew. Luego al reloj de la pared. No, dije. Ya he dicho todo lo que tenía que decir. Salí de la sala del tribunal mientras el juez programaba las fechas del juicio. No esperé a los medios. No me detuve. Algunos hombres obtienen justicia armando un escándalo. Yo obtuve la mía permaneciendo en silencio el tiempo suficiente para que los culpables hablaran. Vivo ahora en un pueblo donde nadie sabe lo que solía ser. Población, justo por debajo de 900. Elevación justo por encima de 8000. Montañas de Colorado, espesas de pinos y silencio. Alquilo una cabaña que da a un sendero que nadie recorre. La tienda de comestibles más cercana está a 30 minutos por un camino sinuoso que se traga a la gente de la ciudad en la primera nevada. La gente me llama Daniel Holt. Mi nombre de nacimiento. El que nunca llegó a los papeles de Lena. Hago fotografías, paisajes, principalmente. Vida silvestre cuando soy lo suficientemente paciente. Vendí una impresión al bar local el otoño pasado. Un amanecer sobre una cresta cubierta de escarcha. Lo colgaron sobre la chimenea. Nadie preguntó dónde aprendí a enmarcar una toma así. Solo dijeron que hacía que el lugar se sintiera más cálido. No hablo mucho. La gente de por aquí no necesita que lo hagas. Solo necesitan saber que eres callado, que pagas tu parte y que no pides más de lo que estás dispuesto a dar. Eso me sienta bien. Un lunes a finales de octubre llegó una carta, sobre de Manila, sello del gobierno en la esquina. Dentro, una declaración de una sola página del FBI. Andrew Collier, sentenciado a 12 años por fraude, conspiración y fraude electrónico. Lena Dalton, sentenciada a 8. Acuerdo de culpabilidad. Restitución completa. Confesión enviada. Ninguna carta de disculpas. Ninguna palabra final. Solo hechos. Leí la página 2 veces y luego la doblé. Salí afuera. El pozo de fuego ya ardía. Eché el sobre a las llamas. Observé los bordes curvarse. La burbuja del sello. Los nombres se ennegrecen y desaparecen. Luego volví adentro e hice café. Nada de música. Nada de noticias. Solo la tranquilidad y el silbido del viento en la ventana. Algunas historias no terminan con una confrontación ni disculpa. Terminan cuando decides no cargarlas más. No pienso ahora en Lena. Ni en Andrew. Ni la casa.
ni las cuentas bancarias, ni el día que vi mi obituario junto a un cupón de limpiaparabrisas. Pienso en el arroyo tras la cabaña, en la luz sobre la nieve fresca, en cómo se siente despertar y no deberle a nadie tu nombre. Morí una vez. Resulta que me gustó en quién me convertí después. Esta historia fue brutal, pero esta historia del otro lado es aún más demente.